All right. El doctor Chipana de repente quiere hacer uso de la palabra en representación de la Asociación de Docentes. No, está bien, está bien, está bien. Yo soy muy tímido yo para ese tipo de actos, así que me excuso, por favor, cualquiera puede hacer uso de la palabra. Usted, licenciada Mafet. Bueno, estimados colegas, buenas noches, y a los miembros también de la Asociación de la Carrera de Comunicación Social, Asociación de Docentes. También buenas noches y gracias una vez más a todos los colegas, no solamente de la carrera, sino también de otras carreras de la universidad que se están sumando a esta actividad, porque consideramos que permanentemente el docente tiene que actualizarse, y más aún en esta nueva etapa que nos está tocando la transición desde el año pasado de la educación presencial a la educación virtual. Es increíble, ¿no?, pensar en la cantidad de herramientas tecnológicas que van apareciendo para mejorar, para cualificar nuestra calidad de enseñanza. Por eso la Asociación de Docentes de la Carrera, justamente coincidiendo con este 6 de junio, que es el Día del Profesor, y algunos lo asumen incluso como un día de celebración para los docentes de la universidad, hemos querido llevar adelante esta actividad con el objetivo de brindar un espacio, compartir también el conocimiento de otros colegas, tanto de pregrado como de posgrado, para cualificar nuestro conocimiento, para aprender el manejo de más herramientas y de esa manera mejorar las condiciones de enseñanza ahora en las aulas virtuales. Les agradecemos a todos. El curso, como decía el colega Randy, que también forma parte de la asociación, no tiene costo, pero sí, si algunos de ustedes desean el certificado es de 10 bolivianos. Así que muchas gracias a todos por su participación, por estar esta noche aquí en este espacio virtual. Mañana también tenemos la participación de la doctora Telles, docente de pre y posgrado en la UNSA y en la Universidad Católica, para compartir sus experiencias en el manejo de herramientas tecnológicas. Agradecidos con todos por la participación, y entiendo que ya está el exponente, el expositor el día de hoy, el licenciado Waldo Caballero, con nosotros, a quien vamos a escuchar durante los próximos minutos. Así que muchas gracias una vez más, compañeros y colegas, por estos minutos, y anticipadamente de parte de la Asociación de Docentes de la Carrera de Comunicación Social, un saludo, una felicitación para todos ustedes. Dios quiera, Dios mediante, que de aquí a un tiempo podamos superar esta pandemia, todos con bien, con la bendición de Dios, y de repente encontrarnos, ¿no?, en otro espacio que no sea el espacio virtual, sino sea un espacio presencial, para compartir nuestras experiencias y también para compartir, ¿no?, como personas, que esta pandemia nos ha alejado de esa oportunidad porque ya no podemos estar en contacto. Así que muchas gracias a todos por la participación, y comenzamos con la presentación de nuestro expositor. Muchas gracias. Algo, Randy. Estimada Lice Mafet, el expositor, por favor. El Magister Waldo Caballero, docente de posgrado. Un problema para ingresar, acabo de comunicarme con él por teléfono celular. Me dice que no se le está permitiendo ingresar en el link, licenciado. Si podemos confirmar, por favor, el link. Ya, por favor, porque acabo de comunicar con él por teléfono. Ya, gracias. Muy bien. Le estoy enviando más. Ya está.
licenciada Mafet ya le he enviado, por favor, entonces vuelva a Para que les leer. envíe. Voy a volver a reenviarle entonces, ¿ya? Les reenvío al Dígale expositor. que le estamos esperando urgente. Sí, 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 no se preocupe. Muchas gracias. Paulita, dile que somos 75 docentes desesperados por el curso. Enseguida le comunico, enseguida le comunico. Él está ingresando, pero dice que el problema es que el link no le permite. Voy a por eso reenviarle en este momento. Ya. Hola, hola. ¿Se va a suspender? Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Estamos escuchando, buenas noches. Sí, escuchamos.
Lice Mafe, ¿ya ingresó el expositor? Buenas noches, Lice Mafe. Listen, Randy, le acabo de enviar a su WhatsApp. A él le sale una imagen que le he mandado ahorita a su WhatsApp, donde dice que no le permiten ingresar. El anfitrión esperará que ingrese. Ese mensaje le sale. Acabo de enviarle a su WhatsApp, Listen. Sí, no me ha llegado todavía su ingreso y de paso, Lice, estamos todavía, hasta 100 nos permite, estamos 72. Entonces, tendría que ingresar normal, Lice. Admitir no está. No ha enviado, Lice, no ha enviado su... Ahí está, a ver, tal vez es él. Ya está. Admitir todos. Ahí está, Waldo Caballero Toledo. Ahí está. Está ingresando. Exacto. Ya, entonces, Lice, le dejo para que le presente, por favor, al licenciado. Bueno, está ingresando nuestro expositor, Magister Waldo Caballero, docente de posgrado de la UPEA, con el tema de la comunicación visual y el aprendizaje multimedia. Ok, sí, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Caballero. Un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Sí, bien, gracias. Entonces, vamos a comenzar y enseguida compartimos pantalla. Bueno, en principio, agradecerles a la licenciada Mafed y a todo su equipo de comunicación por esta invitación. De acuerdo a la programación, tenemos que hablar precisamente sobre el tema de la comunicación visual y el aprendizaje multimedia, y bueno, y a grandes rasgos, algunas herramientas de precisamente cómo mejorar presentaciones de nosotros como docentes hacia los estudiantes, y el tema de las herramientas, mañana lo van a ver con la doctora Marisol Telles. Entiendo que de 7 de la noche a 9 van a ver herramientas tecnológicas de conexión o con conexión a internet y sin conexión a internet. Van a ver el tema de elaboración de videos en base a PowerPoint y en base a otras herramientas también. Entonces, conmigo estaríamos viendo precisamente lo que es el tema de la comunicación visual. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Ok, entonces mientras va cargando, no sé si están pudiendo ver la pantalla compartida. No, no se ve aún. No Ya. se puede observar. Ahora sí, está empezando. Ya, bien. A ver, en estos minutos, bueno, y en principio, bueno, disculparme que hemos entrado un poco tarde porque teníamos casi hasta las 7:30 como habíamos comunicado. Entonces, cuando hablamos de la comunicación visual, de hecho, lo vamos a enfocar desde el punto de vista que las presentaciones actualmente, no solamente por el hecho de la pandemia, sino antes de la pandemia, ya la tecnología en lo que se refiere a educación, en lo que se refiere a otro tipo de profesiones, en el caso de ustedes, digamos, periodismo, en el caso de... Hay un sonido de fondo. Sí, ya. Entonces, en el caso de comunicación, marketing, etcétera, la percepción visual debida a la comunicación visual es importante. El hecho de manejar sonidos, el hecho de manejar imágenes, más aún imágenes en movimiento, como mañana van a poder apreciar, hace que la atención, la percepción de los estudiantes hacia nuestras clases tengan aún mayor éxito que si hubiésemos hecho una presentación común y corriente. Entonces, lo que les decía, utilizar sonidos, utilizar el tema de las redes antes de la pandemia. ¿En qué enfocaban la atención los estudiantes, los jóvenes?
enfocaban la atención en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp. Entonces, cuando uno daba clases mucho antes de la pandemia, en algunos momentos a veces tenía que hacer algunas publicaciones en estas redes mencionadas para que los estudiantes puedan de una u otra forma de pronto entrar en un contexto donde ellos puedan aprender mejor. Entonces, presentaciones donde existan pocos elementos de texto, donde existan poca escritura y más imágenes, en algún caso sí puede ser algunos sonidos, son más efectivos para que el estudiante pueda tener, como les decía en un principio, atención sobre el tema de las clases, etcétera. Incluso si hablamos, saliéndome unos 30 segundos del tema, cuando se habla a veces del tema de marketing o de neuromarketing, o el tema de posicionamiento en la mente del consumidor, si hablamos en el tema de productos, la fijación de los ojos hacia dónde tienen que estar, el hecho de poner en esta imagen, podría poner cualquier otro elemento de comunicación visual, pero una de las imágenes que he sacado de internet es una que habla precisamente de los elementos de sonido, los elementos de audio, de video, etcétera, de redes, pero también la percepción de los ojos. Entonces, atraer a la atención es importante, más aún en el tema de las clases virtuales, porque en las clases virtuales sucede que a veces los estudiantes podemos tener una conexión en vía sincrónica y los estudiantes van a estar, tal vez si es un examen oral, se me ocurre, van a estar conectados la mayoría o todos. Si es alguna práctica o una práctica de interacción, también van a estar conectados la mayoría. Pero si es una presentación común y corriente, de pronto yo puedo hacer, a manera de hacer una prueba, a media charla puedo de pronto dejar de compartir la pantalla y hacer este ejercicio, lo mismo que hacemos con los estudiantes, y al azar escoger entre los participantes y ver si realmente han estado atendiendo la clase. Esto a veces pasa en pregrado, o muchas veces pasa en pregrado y algunas veces también pasa en posgrado. Lo que quiero decirles, si la clase no tiene un buen sonido de transmisión por el tema de internet, tanto de la persona que está haciendo la presentación como de la persona que está recibiendo, o existe de pronto un sonido molesto o peor aún, un bajo sonido al docente, se le escucha muy bajo porque no ha probado, no ha hecho la prueba de sonido con los estudiantes al inicio para ver si se escuchaba bien, si se estaba bien compartiendo la pantalla, etcétera. O existe un sonido de contaminación cercano, por ejemplo, a ver, una persona que vive en el centro de la ciudad y tiene una clase de pronto al mediodía y hay una manifestación y existen sonidos de bocinas, sonidos de petardos, etcétera, entonces hace que a veces se distraigan. Pero más aún que eso es las clases aburridas, donde no se interactúa, como les decía. A veces, por hacer las clases con mucho texto, donde el docente vaya leyendo más texto que explicación, lo que actualmente se recomienda precisamente es más imagen que texto. O sea, vale decir, una presentación donde tendría que existir por lo menos un 60, 70 o hasta 90% de imagen, y si es posible llegar mucho más que eso, y la presentación, la explicación se la va haciendo. Por ejemplo, en esta clase se está grabando. Eh, ¿Qué sucede si por alguna razón algún participante no puede asistir? Además de las clases grabadas, también se puede editar una presentación, se puede editar una clase de forma sincrónica, y precisamente para eso también, aparte de los elementos teóricos motivacionales que vamos a dar en esta clase al respecto, introduciéndonos al tema, mañana van a ver el uso de estas herramientas. Incluso, bueno, esto sería un curso mucho más largo para hablar sobre el tema de imágenes, sobre el tema de sonidos, etcétera, sobre el tema de aplicaciones. Cada clase de pronto de 2 horas podríamos dar solamente una introducción a alguna aplicación con las cuales ustedes podrían editar el sonido, con el cual ustedes podrían editar una imagen, con el cual ustedes podrían hacer un video de pronto en Pautón, con el cual ustedes podrían mejorar esa presentación. ¿Para qué? Para que sus estudiantes precisamente capten esa atención. Entonces, al final, a la licenciada Mafet le voy a pasar, como les hemos pasado en el curso
de posgrado, algunos ejemplos de algunos videos que son de algunas materias que también vamos a relacionar con ustedes, que pueden ser más llamativos o menos llamativos para que ustedes vayan analizando, no como una tarea, sino como para ir comparando qué videos pueden ser más llamativos por las imágenes o más llamativos por el sonido o menos llamativos precisamente por lo que hemos hablado porque no está bien editado. Entonces, como les decía, una clase se la puede editar, una clase, por ejemplo, en mi canal, en el canal de YouTube, donde vamos poniendo clases de distintos ámbitos. Tratamos de hacerlos entre 3, 4, 5 minutos y algunos por subtemas de 2 minutos para que vayan enlazando, porque así el estudiante, conforme estamos en estas actividades actuales, o como se dice, los millennials, como se dice, la nueva generación, andan muy distraídos en su celular y a veces cuando ven mucho contenido o de pronto abren un video en YouTube y ese video YouTube está con unos 45 minutos y medio que no lo quieren ver porque ellos ven la cantidad de megas que les va a costar el uso de esos videos, el tiempo que le van a usar, entonces hay que tratar de llegar al punto, ¿no es cierto? Al inicio, si se dan cuenta, he retrocedido 2 veces lo que está en la parte superior, que tal vez no lo están viendo por el fondo de compartir pantalla. Y está lo siguiente. A ver, dice la comunicación visual, si se fijan en la parte que está en rojo, pero hay un ruido que lo he puesto a propósito para ver si es molesto o no, y se van a fijar. Entonces, fíjense, podíamos utilizar en este inicio de presentación un ruido tal vez que sea menos molesto, podíamos utilizar tal vez una música de fondo para que se vayan concentrando. Igual, al final de la clase le vamos a pasar algunos enlaces donde hay ciertas frecuencias de megahercios para que, o por un lado, se concentre más el estudiante, por otro lado, pueda aprender mucho más o pueda prestar mucho más atención. Bien, ¿cómo se debe usar visualmente la comunicación? De hecho, si bien vamos a hablar de lo que se ve, vale decir, lo que es visual, el hecho que podamos hacer una presentación interesante, pero no interactuemos con los participantes, hace que esta comunicación de una u otra forma, hace que se distraiga el participante. El hecho de no hacer actividades que se interactúen, crea distracción. Entonces, de una u otra forma, en una presentación, esa distracción va a ser menos efectiva para nuestros participantes. Imagínense las clases que tengan que ver con estadísticas, las clases que tengan que ver con matemáticas, como física, etcétera, que son un poco más pesadas. Los docentes de esa área, yo no soy de esa área, pero tienen que ver algunas formas interesantes para que captar esa atención, para que, por ejemplo, como les decía, fíjense que hemos pasado algunos minutos, y en esos minutos que estamos aquí pasando con ustedes, voy a hacer el ejemplo que les decía. Vamos a verificar de los 69 participantes, menos el docente, 68 participantes que han estado atentos. Y precisamente en una introducción donde hemos hablado de muy pocos elementos, vamos a ver si realmente se ha podido captar esta atención y la clase definitivamente tiene que ser interactiva. Entonces vamos a entrar a ver a Heidi Capiona antes de continuar con la presentación. A ver, Heidi, ¿algún elemento visual que usted ha utilizado en alguna de las clases que nos pueda compartir a manera de intercambiar experiencias? Tal vez Héctor Portugal. Buenas noches, licenciado. Sí, he estado utilizando diferentes presentaciones de PowerPoint que he ido elaborando para no aburrir a los estudiantes. Traté de trabajar con una mayor cantidad de imágenes, poco texto, utilizando las presentaciones de Google para poder compartir y hacer un poco más dinámico las clases. Ya, muy bien.
Digamos que lo que se quiere con esto, voy a llamando, no para una manera de hacer examen, sino como les decía, a veces incluso a nosotros como docentes, bueno, en principio agradecer por compartir esa experiencia, mientras voy preparando la otra parte de la diapositiva, lo que les decía, que a veces no estamos atentos a la clase precisamente porque el sonido del docente está resfriado o es muy bajito o de pronto hay intermitencia en el internet, entonces es importante el tema de la señal. Claro, en nuestro contexto es complicado. Imagínense si el docente no tiene una buena señal, no tiene una señal de Wi-Fi, cómo será para el tema de los estudiantes. Pero por eso les decía, no es un examen, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo ahora, sino que lo que queremos interactuar. A ver, por ejemplo, Liz Avilés, la veo conectada, Liz. Tal vez alguna experiencia igual en 30 segundos, si nos puede comentar, mientras voy preparando la otra parte, porque así va a ser. Interactiva tiene que ser esta participación, ¿no? Sí, Liz. Liz Avilés o Rosa María Chávez. Ya, muy bien. Rosemary, hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de igual manera yo uso PowerPoint, va a depender de la asignatura, ¿no? Pero generalmente PowerPoint y tratar de que sea participativa la clase para que no sea aburrida. Sí, a momentos muy bien, gracias. A momentos hay que hacer este tipo de cortes, como les decía, y no es para que, bueno, es para que pasa que a veces el participante está viendo algún tema de alguna noticia o a veces pasa como están escribiendo por el tema del micrófono, el micrófono está mal, que a veces la cámara va fallando, etcétera. Por ejemplo, cuando uno utiliza otro tipo de herramientas, cuando se carga demasiado de pronto la memoria temporal y se corta a veces el video, entonces a veces sucede esa situación, entonces todos esos elementos hay que ir previniendo, pero lo que quiero decirles que en parte de la presentación, se van a fijar el siguiente cuadro, a ver, vamos a ir ahora sí a compartir de nuevo la pantalla, por eso he hecho una pausa. Quiero hacer dos participaciones de 10 segundos. A ver, Paola Mafed, igual, 20 segundos. A ver, alguna interacción que has tenido con los estudiantes con imágenes o sin imágenes y cómo ha sido el tema de cómo lo han recibido ellos. Bueno, lo primero, videitos por PowerPoint, que me ha ayudado mucho para hacer resúmenes de las clases, justo por este tema de la falta de conectividad o la intermitencia en la conectividad del Internet que puedan tener los estudiantes. Entonces, a manera de resumen de las clases, elaboro videos de PowerPoint. Y el segundo, el PowerPoint, ¿no?, que me ha ayudado también a hacer un poco más dinámica las clases. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bien, voy a ir, cada cierto tiempo voy a ir llamando a algunos de los participantes precisamente para que esto sea interactivo, ¿ya? Bueno, volviendo al tema de compartir la pantalla, le vuelvo a agradecer a la licenciada Mafet. Entonces, les decía, fíjense, hemos hecho hace un momento un ejemplo de comparación de sonido, que hay sonidos que son amenos y sonidos que son molestos. Junto con el tema de la comunicación visual, también vamos a ver el tema de algunos ejemplos y algunas cosas que se deben y no se deben hacer, que además de la teoría con la experiencia se va a ir viendo. A ver, para usar la comunicación visualmente de forma efectiva, dijimos, ni mucho ruido, ni letras muy pequeñas, ni demasiado texto. Esto, por ejemplo, si aquí vemos el tema de la percepción, fíjese los fondos, el rojo con el negro, medio que el rojo con el negro no combina. Un tema básico en presentación que nos han debido enseñar cuando nosotros estábamos por salir de pregrado, era que sobre fondo blanco colocar letras oscuras y sobre fondo oscuro colocar letras claras. En este ejemplo, o sea, si bien, fíjense una explicación y enseguida vamos a explicar de otra forma. Hay que ver la percepción. Aquí vemos esta combinación de rojo con negro en el sentido de las letras. Primero, el rojo nos puede llamar la atención para atender algo, como la comida rápida. El rojo y el amarillo llama la atención
¿no es cierto? Más que todo el amarillo, y el rojo de pronto nos va cansando y hace que un cliente salga tras otro, vale decir, precisamente por eso es comida rápida, para que llegue, coma, incluso en las mesas tenemos ese tipo de colores y salga rápido para que vayan entrando otros clientes. Entonces, en ese sentido, a ver, fíjense, la explicación en esta primera parte, en este primer ejemplo, dice, la percepción. Los principios perceptivos, figura, fondo, diferencia entre percepción visual y observación, observación analítica y funcional. Tenemos que hablar también un poco de los efectos visuales, la proximidad, semejanza, continuidad, contraste y homogeneidad, e ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras cinéticas. Fíjense, lo he leído todo. Entonces, para leerlo todo, podía poner alguna imagen, podía poner de pronto algo parecido así y explicarlo, que es mucho mejor. Otro error que se comete en este tipo de presentación, a manera de ser el ejemplo precisamente con el tema que estamos dando, es, vuelvo a repetir, el tema del rojo con el negro. Las letras muy chiquititas, se recomiendan, ¿se acuerdan ustedes que en el tema de las tesis, las letras arriba de 24, 26, 30, 36, e incluso ahora, se recomienda más imágenes, menos textos. Dijimos un porcentaje mucho mayor de imágenes, un porcentaje mucho menor de textos, y mucho más aún lo que van a ver mañana. No solamente imágenes quietas, sino imágenes en movimiento. Entonces, perdón, había un sonido de fondo que me desconcentró. Entonces, se han fijado una primera parte de la explicación y una segunda parte. Entonces, aquí, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Cambiar por unas 3 o 4 imágenes, un conjunto de imágenes, y explicarlo. Solamente poner la percepción, de qué se trata la percepción, lo que les hemos explicado hace un momento, la combinación de colores claros sobre fondo oscuro, de colores oscuros sobre fondo claro, básicamente, y mejor figuras cinéticas, figuras en movimiento, ¿no? Bien. Ahora, cuando hablamos de la percepción visual, es cuál es esa sensación por la cual nosotros o nuestro cerebro como seres humanos va a registrar una serie de formas y colores presentes en ese entorno. Hay colores que llaman la atención y hay colores que cansan, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evitar precisamente esos colores. Podemos resaltar incluso en un texto que les presentemos a los estudiantes, editando un texto de una presentación, resaltando un texto en PDF con algunos elementos importantes, mejor aún si lo vamos resumiendo, mejor aún si le vamos dando más imágenes, si le vamos cambiando de color o vamos resaltando con negrillas, el subrayado, el cambio del tamaño de la fuente también es importante. ¿Para qué? Para que con las figuras que nosotros vayamos viendo o vayamos presentando se vaya haciendo cierta percepción, cierto efecto en las personas que vamos viendo, en las personas que van atendiendo. Entonces, al percibir imágenes, si se fijan en este ejemplo, podemos captar distintas formas de colores con una sola imagen abajo. Entonces, el tema es ver que no se sature. Sobre este tipo de colores, en el ejemplo que vamos viendo a la izquierda, esto es solamente para el ejemplo, de pronto, ¿no? Que se puede utilizar alguna materia, no sé, se me ocurre, de psicología, en el tema de diseño, si ustedes quieren, pero sobre ese tipo de textos así tan complejos, mejor no poner letras, ¿no? Y mejor evitar esto. A ver, ¿qué aspectos nos van a ayudar a interpretar el espacio? Profundidad, ¿no? Tenemos un ejemplo de profundidad, objetos que están por detrás, el tema de las sombras, el disminuir tamaño en alguna perspectiva, el tema de los colores, el tema de los paisajes, la necesidad de la comunicación con colores es importante en el tema de la percepción, etcétera. Hay que ver el contexto de los estudiantes, por ejemplo, qué materias estamos dando y qué les gusta y qué no les gusta ver de pronto, ¿no es cierto? Hablar de pronto, para despertarlos, muchos docentes me comentaban en otro de los cursos que a veces utilizan el tema deportivo. Bien, pueden utilizar el tema deportivo si se dan cuenta que su curso hace deportes, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta que en su curso más bien eso les causa, imagínense países como Brasil o como Argentina, tocar el tema deportivo en vez de llamarles la atención, a veces puede causar debates grandes. En nuestro contexto, dependiendo, puede de pronto hacer una pausa, como se dice en palabras más sencillas, romper el hielo
cuando hablamos de un tema deportivo entre los famosos Bolívar Strongest, etcétera, o en Santa Cruz, Oriente y Blooming y demás, y en algunos casos poner alguna imagen disimulada dentro de uno de los equipos para ver si han estado atentos, y de pronto alguien va a decir, ¿por qué pone solamente de este equipo y por qué no pone del otro? O por qué, si estamos hablando de este contexto, ¿por qué se ha salido este tema? Entonces, a ver si realmente están atendiendo, ¿no? Después de ver el tema de la percepción, tenemos que también analizar el tema de la observación. Tenemos que identificar exactamente el dibujo claro para lo que queremos enseñar. Si estamos viendo temas, en este caso de la comunicación visual, podríamos empezar con el tema de los ojos, ¿no es cierto?, para llamar la atención, pero también tenemos que ver las herramientas multimedia, ¿no? Hay que ver, por un lado, el análisis que se puede dar con una determinada imagen. Si hablamos de música, obviamente está muy bien el icono que está en este ejemplo. Si hablamos de la parte funcional, también hay que comprender el significado de la acción, del movimiento, etcétera. Pero básicamente, como les digo, ¿en qué vamos a ir terminando? Es en una combinación de sonidos, en una combinación de colores, básicamente, ¿no es cierto? Y en el tema de llamar la atención. Ahora bien, hemos hablado mucho de sonidos, hemos ido avanzando parte por parte esta diapositiva de ejemplo, y ahora, bueno, hemos dado como participantes algunos ejemplos sobre el tema de la comunicación visual, de cómo hacen la interacción. Ahora veremos el tema del sonido. ¿Quiénes usan sonido? A ver, haremos la participación igual al azar. Si no pueden hablar por alguna razón, me escriben que la razón por la que no pueden participar. Bueno, lo que les decía, a ver, en el tema del sonido, ¿quiénes han utilizado algún sonido para distender el ambiente? Por ejemplo, a ver, Mónica Terrazas, tal vez, pues, no importa si han utilizado o si no, y ahí explican de pronto por qué. Milton Crispín, tal vez, Alex Rodríguez, Ana Isabel Caguaya. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Sí, buenas noches. Yo he tenido la posibilidad de utilizar música y crear algunos ruidos que permitan lograr mayor atención. Ya. Esto, por ejemplo, una bocina, un pito, de manera que se concentren, inmediatamente preguntar, Juanita Quispe, ¿estamos haciendo? Y en sus respuestas me daba cuenta si estaban atentas o haciendo otra actividad. Ya, muy bien, correcto. Bien, ya, entonces sonido como distinción. Bien, enseguida vamos a hacer un ejemplo práctico de atención en este tema. Como se han dado cuenta, hemos ido cortando la diapositiva. Bien, a ver, ¿a quién más he llamado, por favor? Buenas noches, me llaman a mí Milton Crispín. Por las materias que yo estoy dando este año, también he utilizado sonidos de medio ambiente, tráfico, también sonido de máquinas, para decirles que yo también estoy en ajetreos, ¿no es cierto? Y una forma de captar su atención y que estén conectados y lo más antes posible, digamos, a las clases. Excelente, excelente, sí. Sí hay unas aplicaciones precisamente que hacen como si uno estuviera de pronto en la calle, que estuviera en un aeropuerto, como si estuviera en un taller, etcétera, que de una u otra forma es para llamar la atención a veces, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿alguien más que ha llamado antes de ir continuando? A ver, Alex Rodríguez, Ana Isabel Caguaya, Beatriz Santos, Carlos Coca. Y colegas, ¿están? Sí, buenas noches. Liz, Beatriz Santos le habla. A Beatriz Santos, ya. Sí, le decía sobre el tema del sonido. Sí, generalmente cuando estoy dando la clase voy repentinamente diciéndoles hola
por favor, tal persona puede indicarme qué he explicado, ¿no? O sea, voy en cualquier momento, digamos, voy sorprendiendo si el estudiante me está escuchando. Entonces, hago que ellos estén atentos para, de alguna manera, llevar adelante el tema. Muy bien, muy bien. Entonces, excelente. A ver, gracias por la participación a todos. Igual voy a ir cortando. A ver, ¿algunos de ustedes han escuchado sobre la frecuencia 432? Se llama frecuencia 432 o 432 hercios. ¿A qué se refiere esta frecuencia? ¿Alguien ha escuchado? No, por lo menos Cuando yo. se habla de la frecuencia 432, es el número de vibraciones o 432 hercios que vibran en armonía. Y eso en algunas situaciones de pronto, cuando hay cursos conflictivos, ustedes buscan en internet o en YouTube, frecuencia 432, hay varios tipos de frecuencia, ¿no? Pero este tipo de frecuencias 432, nos generan sentimientos de paz, sentimientos de perfección, de tranquilidad, que va muchas veces con, incluso para ustedes cuando tengan que ir preparando los exámenes, una revisión, y se nos acerca justamente ya el mes de donde vamos a entregar ya las actividades finales, revisiones, etcétera. Entonces, ese tipo de frecuencias nos va a ayudar. Entonces, vuelvo al tema del contexto. Algunos utilizan el tema del sonido de la música clásica. Si su curso de pronto es más del lado del folclore, pues bueno, unos 30 segundos de algún tipo de una música para de pronto distender y decir, ok, 30 segundos mientras se van conectando los demás, este tipo de música, etcétera. Pero varía, depende del contexto. Pero como les decía, hay frecuencias, por ejemplo, interesantes como la 432, como la 440 que ustedes van, les doy de pronto como una tarea para los que quieran revisar, digamos, para qué sirve este tipo de frecuencia. Algunos le llaman a la 432 la frecuencia de la concentración, la frecuencia de Dios, etcétera, pero les ayuda en el tema de como a los que les gusta la música clásica, de trabajar mucho más rápido, de trabajar, de concentrarse, de hacer, cuando uno está elaborando proyectos y amanecidas, les va a calmar y bueno, ustedes podrían ver cuándo utilizar eso. Bien, volvemos al tema de la compartición, compartir pantalla. Ya, y fíjense que esta imagen, a ver, hay una prueba en esta imagen, a ver, de nuevo, compartir pantalla. Aquí estamos viendo 6 colores de un mapa de un país europeo, ¿no es cierto? Entonces, si bien aquí les da en esta presentación más tiempo, entonces, a ver, quiero ver si realmente me han escuchado, si son 6, cuáles son los colores o si son más colores en esta presentación de imagen. Entonces, para ir viendo qué colores les ha llamado la atención, vamos a dejar de compartir. Ok, entonces, a ver, vamos a preguntar a otros participantes. Son 7. Bien, bien, exacto, no eran 6, eran 7. Excelente, excelente, buena atención. ¿Qué colores eran de, qué, a ver, quién sabe bien de geografía, qué país de Europa era? Ay. España. No, muy difícil. No, pasaremos a los colores. Primero que no eran 6, eran 7. Quería estar atentos. Felicidades. Creo que Ernesto me contestó. Creo, felicidades. ¿Cuáles eran los colores? Buenas noches. Buenas noches. ¿Algún color? Buenas noches. Sí, buenas noches. Había un rojo, celeste, un verde y un azul y un amarillo, recuerdo. Y un marrón. Excelente. Sí, el rojo, entre el rojo y el azul son los colores que más llaman la atención. Celeste, me imagino que ha reconocido usted, debe ser del Bolívar, ¿o no? No, todavía no. Bien. Entonces, bueno, pero a ver, entonces estamos muy bien. Rojo, ya, celeste, azul, decían por ahí algún amarillo, y habían 3 colores más que no son tan comunes y tan como los colores que hemos mencionado. A ver, en ese ejercicio. El morado era el más pequeñito. Excelente, qué buena Verde, observación. Muy bien. El verde. Rosado. Excelente. Entonces, actividades marrón oscuro. Lila. Sí, está muy bien. Morado o lila.
Bueno, los hombres dicen, a manera, a ver, de distincionar, los hombres dicen que reconocemos colores básicos y las mujeres reconocen, creo, alrededor de 300 colores porque cada color tiene su variante, ¿no? No sé si eso es cierto o no, pero bueno. Entonces, sí, una especie entre morado y lila era el color más pequeñito, pero actividades así de distinción y actividades, se dan cuenta que cómo sería si hubiera hecho una presentación, que enseguida vamos a ver, de solamente texto, o sea, de explicar esta actividad en solamente texto y enseguida vamos a ver el ejemplo. A ver, comunicación, por ejemplo. Voy a volver a compartir la pantalla, porque no solamente vamos a hablar de teoría, sino vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer, de las cosas que no se deben hacer y poner como ejemplo. Fíjense, aquí también habla de comunicación visual en este documento que se lo voy a pasar a la licenciada Mafet. Y aquí habla de un artículo de la comunicación visual desde el aula para el mundo. Se los voy a pasar, ¿no es cierto? En parte está hablando sobre lo que hemos explicado. Pero si yo les muestro mucho texto, desde ya se van a aburrir, ¿no es cierto? De hecho, puedo ir haciendo este ejercicio de ir subrayando, por ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí dice, utilizar la comunicación de una forma adecuada es importante. En otras palabras, que esto todo lo importante de todo este texto, más que vaya leyendo por párrafos, más que vaya leyendo de pronto algunos puntos importantes, es el tema del valor agregado. Aquí he subrayado esta parte solamente para no aburrirles. Dice, la firma alemana de Max Braun salió a la luz con un valor agregado, el diseño. Entonces, para no andar con tanto detalle, el darle el valor agregado, el darle creatividad a las clases, el tratar de ver con qué imagen, con qué herramienta vamos a presentar, dependiendo del contexto de la materia. No todas las materias se pueden presentar con el mismo contexto. No todos los cursos tampoco se pueden presentar con el mismo contexto. Hay que ver que los cursos más interactivos van a necesitar también presentaciones más dinámicas, más videos, etcétera, ¿no? Tal vez los cursos, no sé si decir los cursos más serios, tal vez ahí sí necesiten un poquito más de textos en la presentación, porque van a decir, ok, páseme la presentación. ¿Qué pasaría si yo hago una presentación de 50 diapositivas con por imágenes y solamente 10 palabras en todas esas presentaciones? Si no hemos grabado la clase y necesitan ustedes para estudiar eso, ¿qué hacen? Entonces, en algunos casos, tenemos que combinar, por un lado, una presentación dinámica, una presentación creativa, una presentación donde utilicemos determinadas herramientas, acompañando o reforzando con algún texto en PDF y además de la explicación. Entonces, por eso es importante el tema de grabar la clase, porque cuando nosotros hacemos este tipo de presentación, se han dado cuenta cuán distinto es si el docente estuviera empezando a leer sobre el tema de la creatividad, sobre la historia de la creatividad, podíamos leer sobre el lenguaje, lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? El ruido, el emisor, etcétera, ¿no? La fluidez, la codificación, algunas teorías de algunos autores, hubiera sido un poquito aburrida, entonces hay que ver los contextos, pero sí acompañar con un documento parecido, como les digo, que este documento se va a ir con ustedes al terminar la presentación. Les paso algunos videos, algunos enlaces del canal de YouTube para que ustedes evalúen qué videos más les llaman la atención, qué videos menos les llaman la atención y se van a dar cuenta por qué. Porque había mucho tiempo, porque había poco tiempo en el video, porque estaba reducido, porque el sonido estaba clarito, porque de pronto junto con el sonido había un sonido de fondo que le llamaba la atención, porque tal vez no había la voz del que explica y había más imágenes o había menos textos o las imágenes eran más adecuadas en un lado que en otro lado. Incluso les va a pasar uno de los primeros videos que hemos ido elaborando, de pronto estaba hasta medio ronco, pero que el video tenía que salir porque tenía que salir. Y bueno, y aquí estamos viendo los ejemplos del tipo de la comunicación en la educación superior. Y el tema, básicamente, ¿de qué habla esto? Que de la importancia de gestionar precisamente esta comunicación, los medios audiovisuales, las tecnologías de información y comunicación, y precisamente bien enfocado están estas charlas porque además de esta motivación, además de esta introducción,
mañana, realmente mañana no tienen que perderse, espero que haya más asistencias. Se me ocurre por curiosidad, licenciada colega Mafet, ¿cuántos estudiantes, cuántos participantes hay en toda la asociación docente de comunicación? Perdón, participantes dentro de la asociación. No, docentes, mejor dicho, actuales de este semestre. La verdad, desconozco el dato. No sé si el colega Randy o el colega Freddy, que están en sala también, podrían explicar ese dato. La verdad, no conozco con exactitud de licenciado. Tal vez el colega Randy, aproximadamente. No está Randy. Perdón, buenas noches. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. ¿Cuántos colegas aproximadamente hay actualmente dando clases en este semestre en comunicación? Allá, alrededor de 56. 56, ok. Sí, no, muchas gracias, Randy. Le preguntaba esto por el tema de que como hay 66 participantes, entonces eso significa que están prácticamente o toda la asociación y algunos participantes más, precisamente para este tema de interactuar. Y bueno, estoy también verificando que eso es clásico a veces que sucede. Algunos están con dos equipos, ¿no es cierto? Uno donde tienen bien su imagen o el video y el otro donde está el sonido. A veces pasa también ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, una vez que ya hemos visto los elementos claves para no cansarles, vamos a ver otros elementos perceptuales, como ser los siguientes. Bien, a ver, vamos a compartir esta imagen y ahora sí. Bien, me he quedado en esta parte. Ya. Entonces, aquí tenemos unos principios perceptivos, ¿no? Fíjese, yo puedo explicar de otra forma, pero si leo, no necesito poner el texto, pero esos son los errores que a veces pasan. Entonces, los principios perceptivos son afirmaciones contrastadas sobre la percepción visual, son útiles para conocer los efectos visuales que se pueden producir al componer una imagen. Hemos dicho, ¿se acuerdan hace un momento? Que aquí podíamos ponerles una o dos imágenes que hable de principios perceptivos y efectos visuales, y en vez de leer, lo explicábamos, ¿no es cierto? Y aparte, aparte de mandarle la presentación en PowerPoint con pura imágenes, la acompañamos de un texto en PDF, de pronto, para que sea mucho más sencillo. Entonces, porque a veces viene que, vuelvo a lo mismo, imagínense que ustedes, estamos cambiando un nuevo contexto moderno y todos nosotros los participantes hacemos ya, más que llegar a lo que vamos a hacer mañana, que van a ser animaciones, hacemos puros videos con pura imágenes, ¿no es cierto? Y imagínense que los estudiantes le dicen, ok, señor docente o señora docente, ahora páseme la presentación, quiero estudiarla. Y le pasamos la presentación con pura imagen. ¿Qué va a estudiar? Claro, obviamente se va a dar cuenta de algunos por las imágenes, si ha entendido, si ha atendido, mejor dicho, se va a dar cuenta de qué es el tema conforme vaya avanzando las imágenes. Pero si no ha atendido, no ha podido asistir y le pasamos esa presentación, va a ser más complejo porque no sabía sobre el tema al detalle que hemos ido explicando. Entonces, a ver, relación entre figura y fondo. Fíjense, aquí tenemos la figura y el fondo. Dependiendo del contexto, podemos ver como paisaje como tal para presentar, o podemos ver de pronto en figuras así, frías solamente, ¿no? Como contraste. Entonces, ¿qué se percibe? La diferencia, ¿no? Vamos percibiendo la diferencia entre lo que es el tamaño, el tema de la posición, el tema del color. Abajo vamos viendo y podemos ver una copa, podemos ver dos personas. ¿Qué es la intención positiva sobre la cual queremos mostrar la imagen para que utilicemos ese tipo de imagen? Por ejemplo, al final, cuando hablamos de la terminación o principio de cierre, estamos viendo en negro y en blanco. ¿Qué ven? A ver, ¿algún participante? Lo que ven abajo en negro y en blanco. Un pino. Tortas. Triángulo. Ya. ¿Qué más aparte del triángulo? Tortas de presentación.
Ya, muy bien, fotos de presentación. Y si a alguno le gusta el tema, esto he hecho con algunos otros participantes y tengo algunos colegas que son medio gamers, todavía decían Pac-Man, ¿no? Correcto. Entonces es así. Entonces, para no aburrirlos con esto, porque lo más importante, vamos a ir pasando muy rápido esta parte, entonces hay que ver cuándo utilizamos luz intensa o no. Ustedes en comunicación definitivamente esto lo dominan, pero vamos a llegar a lo que hemos empezado al principio, los contrastes. Fondo blanco, eso es lo básico. Fondo blanco, letras oscuras, fondo oscuro, letras blancas, movimiento, color bastante, ¿no es cierto? Movimiento, color, no confusión de mucha saturación ni de imágenes, pero aún de textos. Entonces, ¿qué queremos demostrar con una determinada imagen? Por ejemplo, con esto quiero acabar estos minutitos antes de pasarle a otro tipo de presentación, antes de pasar a una segunda parte que tenemos que hablar, que es sobre el tema de algunas, introducción a algunas herramientas. A ver, cuando ven esta figura de esta revista, ¿qué perciben? Una botella. Una botella. Barcos con personas que están remando, y frutas, y flores. Ya, botella, personas. Es una fiesta de Todos Santos. ¿En dónde? Personas remando. Cochabamba. Es una casetera hídrica. Ya, o sea, se dan cuenta, ¿no? Varias percepciones dependiendo del contexto con el cual estamos utilizando y ese contexto lo podemos relacionar, ¿no es cierto? Y hay varias interpretaciones, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahora bien, vamos a, en una presentación, viene por un lado el tema de la interactividad, cómo interactuamos con los participantes, pero también el tema de la continuidad. Hemos ido tal vez con estas imágenes para resaltar, pero el tema es no salirse del contexto demasiado, o sea, salirse cuando es necesario para amenizar, para ambientar, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que cuando utilizamos la imagen o utilizamos una presentación, no quitarle mucha continuidad, salvo que el curso de pronto así lo merite. Tomar en cuenta los contrastes, básicamente, como les decía, sobre el tema de los textos y los fondos, ver que la explicación e incluso la combinación entre imágenes y sonidos sea homogénea, que lo que hemos querido presentar, en vez de generar confusión, más bien se genere el texto. Si estamos hablando, digamos, de las especies, hubiéramos puesto esta imagen, hubieran dicho que hay un comercio de todo tipo de cosas, entre ellas las especies. Por el tema de los sombreros podíamos hablar tal vez de México, podíamos hablar de Asia, etcétera, pero bueno, es dependiendo del contexto. Entonces, hay que ver cuándo utilizar figuras cercanas, figuras lejanas, qué es lo que queremos demostrar. Hay que, digamos, en el tema de las semejanzas, de la continuidad que ustedes han debido ir viendo. En otras palabras, para no hablarles tanto de muchas cosas que ustedes deben dominar, es el tema de no confundir con mucho texto, no confundir con mucha imagen. Lo que yo sugiero es un punto de vista, ¿no es cierto? Puede haber distintos puntos de vista en este tema. Es mucha imagen en una presentación, pero acompañado de un PDF, recuerdo, ir con texto, para que incluso, a ver, imagínense cómo se puede sentir el estudiante donde dice, el docente me ha pasado su presentación de pura imágenes, y me ha pasado al lado de un PDF, pero estas imágenes me dio que, a ver, voy a tratar de hacer una, sin que le digamos que haga la tarea, o que haga ese tipo de actividad, voy a tratar de relacionar lo que dice el texto, y si el estudiante es creativo, por ahí parte en dos la imagen, una en la presentación en PowerPoint, y la otra la parte en el PDF, y conforme va viendo las imágenes, va a decir, por ahí se le ocurre, a ver, esta imagen, ¿será que se ha equivocado? ¿No es de acuerdo al contexto? ¿O es de acuerdo al contexto que estaba avanzando? Y va a ver a un lado las imágenes, va a empezar a leer, y va a ver al otro lado, va a ver la presentación de pura imágenes, y va a tratar tal vez de relacionarlo, o tal vez le demos esa tarea para que el estudiante vaya avanzando en ese tipo de percepción. Bien, entonces, para acabar esta parte, quiero entrar tenemos una explicación en esta segunda parte, que es respecto a respecto a algunas herramientas como introducción. Entonces, voy a cortar
voy a cortar la explicación y quiero que ustedes me digan, con esto acabo, esta parte tenemos todavía unos minutos más para entrar al segundo elemento de la presentación. ¿Cuál es la publicidad que más les ha llamado la atención? Quiero que ustedes se acuerden de una publicidad y vean que para tomar algunos ejemplos en alguna presentación teórica o práctica de algún elemento que ustedes quieran hacer en alguna de sus materias que están dando. Entonces, a ver, tal vez Ernesto, tal vez Alex Rodríguez, una publicidad que les haya llamado la atención y por qué. A ver, yo ya empezaré, daremos el ejemplo. A mí me ha llamado la atención de una cervecería holandesa, que es la Heineken, ¿no es cierto? Y que en una de esas presentaciones de la cervecería holandesa había un grupo de mujeres que estaba contento que entraba a una casa porque había varios cuartos como vestidores, donde había bastante tipo de ropas. En vez de tener un armario, era pues cuartos con ropa, con relojes, con zapatos, etcétera. Y las mujeres se emocionaban. Pasaban unos segundos y los hombres estaban mucho más emocionados porque había algo parecido, pero eran pues cervezas frías. Entonces me llamó la atención porque el contexto era divertido y bueno, el tema de los colores intensos y demás, y bueno, y comparaba de pronto lo que se dice que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? A mí esa publicidad entre varias, porque a mí me gusta ver publicidades, ¿no? Pero bueno, a ver, ahora sí, usted. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Hace rato también me llamó, mi micrófono no funcionaba, no sé qué pasó. Bueno, en principio, agradecerle y, bueno, una de las publicidades que me llamó la atención hace un tiempo y siempre llama la atención es la publicidad de Coca-Cola, ¿no? Que además de ser, creo, millonaria, porque es una empresa internacional, había una publicidad que, bueno, presentaban en la Navidad Papá Noel, después un despliegue intenso de luces, de cielo y todos esos efectos, y bueno, es una publicidad llamativa, ¿no es cierto? Y generalmente utilizan el color rojo para llamar la atención del público, del que está visualizando la publicidad. Excelente, excelente. ¿Qué de eso usted podría utilizar en alguna presentación para llamar la atención de sus estudiantes? Bueno, para utilizar esta clase de publicidad, bueno, siempre hago yo eventos, conciertos y demás. Siempre he utilizado destellos, digamos, el destello de un rayo, por ejemplo, para armar un spot de los Tahuatiñas, por ejemplo, ¿no? Que es su identidad de altiplano, la identidad de lo que es la pampa de los Andes y demás. Entonces, he utilizado esa clase de publicidad y siempre me ha gustado manejar el color rojo porque es llamativo y es fuerte, impactante. Excelente por compartirnos la experiencia, de eso se trata, ¿no, Alex? Bien, ¿alguien más, por favor? Sí, yo, licenciado. A ver. A mí me está gustando mucho esa publicidad que están difundiendo ahora en los canales sobre el trío de mayonesa, mostaza y ketchup para San Juan, el trío sanjuanero, como dicen. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en las publicidades es acompañar la imagen, lo visual, con el sonido. Y creo que esa publicidad, por la misma canción que tiene de fondo, acompaña muy bien las imágenes con la voz de la niña, con la música que es muy dulce y aparte de eso, la realización, ¿no? De cómo se ha ido produciendo el spot me parece muy bueno, buena combinación de colores, imágenes muy claras, la imagen acompaña lo que dice la canción, entonces me parece una muy buena producción, además producción nacional. Excelente, colega Mafet. De ahí, ¿qué usted utilizaría para una presentación con sus estudiantes? La imagen, el lenguaje visual y el lenguaje hablado. O sea, tiene que acompañarse. Yo pienso que eso es muy importante en una presentación, en una diapositiva. Lo que estás explicando en la diapositiva, en tus palabras, tiene que ir acompañado por imágenes y por algunas ideas importantes. Correcto, muy bien. Y antes de pasar a la otra parte, como les digo, tenemos que explicar un poco sobre el tema del aprendizaje multimedia y algunas herramientas. Tengo ahí una hoja con un resumen de herramientas y bueno, a ver, iremos a algunos, iremos de abajo a arriba. Sonia López, el tema de la publicidad, sobre el tema que la publicidad ha llamado y cómo utilizaría con sus estudiantes. Sonia López o tal vez Vanessa Maldonado, Valeria Mita.
Rubén Javier Quispe. ¿Dónde están, colegas? Ah, levanta la mano Juan Freddy Chipana. A ver. Gracias, profesor. A mí una de las publicidades que me ha impactado, no sé, pero ya no me acuerdo en qué fecha era, pero es Universal de Benetton, no sé si se acuerda. Sí. Creo que en la entrada a Calacoto, creo que he visto ahí, un grande ahí, y hay creo que 145 imágenes o rostros, pero de todo, de Angola, de Chipre, de Canadá, de Estados Unidos, de los Cherokees, creo así, de infinidad de rostros. Y eso he utilizado alguna vez por lo multiétnico y pluricultural de nuestro país. Como un ejemplo nomás, ¿no? Así impacta eso que hay diversas, hay unas caritas hasta de chinos, ¿no ve? Pero hasta de yankees, ni modo, hay que aceptarlos también, ¿no? Finalmente son seres humanos. Genial, bien, muy bien, Iván. Bien, a ver, ya tengo ahí la otra presentación ya lista para compartir, pero me gustaría que algunos de allá, ¿dónde están? Si están tomando cafecito, manden pues por lo menos un cafecito virtual para compartir, no se los oye, Vania, Maidana, Vanessa Maldonado, Valeria, que Sonia, soplen, por lo menos, que soplen. que soplen, ¿no ve? O por WhatsApp, ¿no ve? Un cafecito en GIF que llama la atención. Yo utilizo mucho el tema del GIF con mis estudiantes, y el tema de los GIF, y los estudiantes también a veces crean GIF, crean unos GIF del tema que hemos avanzado de pronto, ¿no es cierto? Los más hábiles crean algunos GIF, hacen competencias, cosas de que es muy interactiva algunas clases, dependiendo de los contextos, como les decía. A ver, el último ejemplo. A ver, Freud, Loma, tal vez Ernesto, Gilka, Maidana, Gloria, un ejemplo más y nos pasamos a la siguiente presentación. ¿Dónde están? Tomando no hay. café. Sí, tomando café, ya. Ok, después... Bueno, la publicidad de Coca-Cola es la que me ha llamado la atención. ¿Ya? ¿Qué utilizaría con sus estudiantes de esa publicidad? ¿Qué? El color, de pronto, ¿no? El rojo, que es muy llamativo. Ya, muy bien, muy bien. Ok, entonces gracias. Ahora pasamos a lo siguiente. Hablamos de guías y herramientas tutoriales. Como les digo, hay infinidad de guías y bueno, uno no es imposible manejar todas las guías, ¿no es cierto? Pero hay algunas interesantes precisamente que la colega Marquette las ha escogido para mañana, como ser el tema del PowerPoint, como ser pero no el PowerPoint como tal, sino el PowerPoint potenciado para armar videos, ¿no es cierto? Es una herramienta que creo que va a ser de 7 a 8 esta. Y la otra es el tema del Increasecastify, que también para armar videos. Animaciones también sería interesante, pero el tema no les da para igual también llamar la atención. Pero bueno, vamos a acabar con esta parte y con esto acabamos la exposición. Hay algunas herramientas y eso también, como les decía, termina la presentación y le voy mandando algunos de estos tipos de documentos para la licenciada Mafet para que comparta con ustedes, ¿no? Entonces, les decía, hay algunas herramientas interesantes con las cuales nosotros podemos interactuar con los estudiantes o podemos hacer algunas presentaciones. De hecho, hay que ver cuándo utilizamos el Instagram o cuándo no, ¿no? En esta página que les voy a mandar, donde habla de, tenemos 7 páginas, les da el resumen bien corto sobre, por ejemplo, del Instagram. No sé si algunos docentes tienen, yo por ejemplo no tengo Instagram, pero de pronto su utilidad, si quieren instalar, aquí está el enlace para instalarlo. Si quieren el tutorial, aquí hay un tutorial muy básico para instalarlo. Como les digo, es imposible por el tema del tiempo. Cada una de estas herramientas son horas para por lo menos ver la introducción y muchas más horas para especializarnos. El TikTok, bueno, he visto a varios colegas del área donde yo estoy, del área de económicas con TikTok, porque por una reunión les dije, ¿por qué no hacen TikTok para llamar la atención? Porque mis estudiantes, empezamos con la presentación y de mi curso de 70 estudiantes, con 10 nomás puedo interactuar porque es como una clase, como algún meme decía, que es como una clase de espiritismo, donde de pronto
10 nomás participan y los otros los llamamos y no aparecen, ¿no? Entonces tengo que estar llamando, Juan, ¿dónde estás, Juan? Juan Carlos, María, ¿dónde estás, María? Como un tema de espiritismo y no aparecen los demás porque, bueno, no sé dónde están. Entonces, haz algún TikTok y te vas a ver cómo tus clases van a... Yo les dije así como comentario, esa manera de amenizar y de pronto algunos colegas de la económica tienen buenos TikToks, van a ir viendo, pero aquí también les dicen, ¿no? ¿Para qué les va a servir? Son videos cortos, 3 a 15 segundos, o pueden llegar hasta 30, para llamar la atención sobre algún tema específico de algo que quieren resaltar en un tema que ustedes van a dar. En comunicación se puede utilizar bastante. Bien, aquí están, ¿no? sus tutoriales, el enlace para conectarse. Luego está el OpenShot, también que es un editor de video, lo propio, ¿no? El enlace y el tutorial básico. El Vimeo Trace también como un tema de editor de video. Hay muchos más editores, incluso el Windows Movie Maker, que viene con algunos Windows automáticamente instalados para cortar y armar videos, solo que son más pesaditos. Claro que hay otras herramientas que mañana ya la doctora Marisol Tella les va a explicar. En realidad, con ella sería que interactúen directamente al punto y a grandes rasgos decirles cuáles les sugieren de pronto, ¿no? Hay algunas más pesadas y menos pesadas, dependiendo del ámbito en el que se encuentren. Después, aquí hablamos de un software para creación de guiones, porque es importante que para cuando hagamos alguna presentación, cuando hagamos alguna interacción con los estudiantes, desde la planificación de la clase hasta la creación del guión, incluso para una clase común y corriente, para un pequeño video de alguna materia que puede ser estadística, que puede ser marketing, que puede ser recursos humanos, que puede ser comportamiento del consumidor o en el tema que ustedes van dando, tenemos que tener claro el guión, de dónde comenzamos, qué queremos demostrar y hacia dónde queremos ir, y bueno, también hay herramientas para esto, plataformas para edición de textos en línea, ¿no? Ustedes han debido ver cuando uno tiene un correo en Gmail, tiene muchas herramientas que son importantes para el tema de la docencia. Por ejemplo, están las pizarras, están el tema de las memorias virtuales y varias herramientas, incluso el mismo para que nosotros podamos subir un video a YouTube, necesariamente tenemos que tener una cuenta en Gmail. ¿Cuán importante se ha vuelto la cuenta en Gmail? Antes muchos utilizaban, cuando hace tiempo empezó de moda el tema de los correos por el tema de los trabajos, por el asunto laboral. La mayoría empezaba con el Hotmail, después se pasaron al Yahoo y por las ventajas que nos van dando, está el Gmail como número 1 en contextos de compitiendo con los correos, porque al entrar al Gmail uno puede acceder a YouTube, uno puede hacer sus videos en una u otra herramienta, puede entrar a Classroom y así un sinfín de herramientas que ustedes pueden ir visualizando, que a veces uno dice, ok, interesantes las herramientas, pero no les da importancia y van a ver su utilidad ya mañana, ¿no? Entonces, y aquí aparecen también aplicaciones para edición de imágenes que ustedes también las deben conocer, algunas sugerencias, sus tutoriales. Luego también están herramientas para sonido, herramientas, a ver, por ejemplo, cuando yo quiero llamar la atención, no necesariamente puedo utilizar una pizarra, puedo utilizar incluso algo tan sencillo como el Paint. Utilizo el Paint y sobre eso voy colando imágenes, voy colando textos, que me parece mucho más fácil. Antes que aprenda el tema de cómo manejar pizarras interactivas, utilizaba precisamente yo el Paint y me he acostumbrado. Ahora ya manejo más o menos las pizarras interactivas, pero sigo utilizando el Paint en muchas presentaciones para llamar la atención, porque me parece sencillo. Bueno, lo he logrado aprender, es muy fácil. Ahora hablamos del tema de los editores de sonido. El Audacity para hacer podcast es sencillo de manejar a comparación de otros, pero me imagino que ustedes también por el ámbito en el que están también manejan otros de los editores de textos. Y resumiendo, aquí tienen varias herramientas en estas 7 páginas con sus tutoriales, por eso que yo lo he traído a colación esto, y ya se lo estoy compartiendo en este momento a la licenciada para que ya les esté llegando, cosa de que ustedes también puedan compartir algunos de estas herramientas con sus colegas que han participado. Es importante que cuando utilicemos imágenes, utilicemos y hagamos un video. En el caso de YouTube, lo que nos ha pasado es utilizar imágenes y sonidos con licencia. También eso, también enseguida les voy a pasar. Como les digo, me estoy anotando
esta cita para que no me olvide varias cosas que le estoy prometiendo y bien, porque a veces sucede que, por ejemplo, en una presentación con los estudiantes de la Unifrance, por ejemplo, eh, con los estudiantes teníamos que hacer una presentación de producción diferenciada y ventaja competitiva, que cuando era el año que estaban estrenando la película de los Avengers, que ha causado bastante revuelo en nuestro medio, y se estrenaba un jueves a las 0 horas, entonces las personas estaban haciendo unas colas bastante grandes desde el miércoles en la noche, ¿no es cierto?, para ser los primeros en ver esa película. Y bien, al hacer eso de ventaja competitiva han hecho pruebas interesantes, los estudiantes han hecho sus videos donde tenían que vender un producto en relación a la competencia, y les voy contando como contexto y qué ha pasado. Resulta que hay uno de los mejores trabajos, pero resulta que ha utilizado imágenes de la película. O sea, lograron entrar al cine, lograron cantar algunas imágenes, o no sé cómo las habrán hecho, pero ni bien lo subieron, vi el video que era excelente y creo que a los 10 minutos me dicen, mi video es muy bueno, es del contexto de ventaja competitiva y va a tener un montón de likes, me decía, porque además de hacerlo bien, también tenían, para motivarse, tenían que ver la cantidad de vistas y likes. Bastante bueno el video, pero se los cortaron a los 10 minutos por infringir los derechos de la película que recién se estaban estrenando, que ellos han puesto precisamente el contexto de la película, y en otros casos a mí me ha pasado por utilizar un sonido aquí a la rápida, que también tenía derechos de autor, no había hecho el permiso de los derechos de autor y me lo cortaron el video, y otra es volver a editar, ¿no es cierto? Entonces, la sugerencia también está utilizar los bancos libres de música, los bancos libres de imágenes, para que cuando les toque un buen video, no los corten y otra vez el trabajo lo vuelvan a hacer el mismo trabajo, básicamente es eso, ¿no? Entonces, hasta aquí la presentación. Me hubiera querido quedar más tarde, pero bueno, hasta algunos días tengo clases sobre clases, ¿no? Eso es, colegas, para empezar la presentación, ¿no? Bueno, agradecerles la presencia y bueno. Paula, ¿qué dice? Licenciado, buenas noches. Una vez más, muchas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros en este curso taller dirigido a los colegas que hoy nos están acompañando. Esta ha sido la presentación del primer día. Mañana tenemos la presentación con la doctora Marisol Telles y va a ser, siguiendo la línea de este curso taller, una jornada en la que no solamente vamos a aprender, sino también practicar. Así que les pedimos a los colegas que el día de mañana, al margen de estar conectados al equipo al Zoom para llevar la clase, también tengan su conexión de internet para seguir todo lo que vamos a ir aprendiendo paso a paso con la doctora Telles. Licenciado Caballero, muchísimas gracias, de verdad le agradezco su tiempo, le agradezco haberse dedicado unos minutos a esta actividad de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y muchas gracias, de verdad, un gusto haber compartido con usted. Buenas noches. Gracias a usted, colega, feliz día del docente adelantado, un abrazo. Hasta luego. Antes de que se despida, licenciado, muchos de los colegas están escribiendo al chat, no sé si usted también lo puede leer, agradeciéndole su participación y, bueno, pues también una felicitación para usted, porque usted es docente de pregrado, de posgrado, en la UPEA, en otras universidades del sistema. Muchas gracias, licenciado Caballero, que tenga también un feliz día del docente. Gracias, igual a Freddy, obrigado, sí, también, eu falo portugués también, Freddy. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, colegas, a todos los participantes el día de hoy. Mañana estamos con la segunda sesión, empezará a las 7 de la noche en punto. Hoy hemos tenido algunos retrasos, como ustedes han escuchado, también por compromisos del expositor, pero mañana sí comenzamos a las 7 de la noche, al margen de su conexión al Zoom. Por favor, prevean de tener conexión a internet para poder llevar adelante el taller. Muchas gracias y que tengan buena noche, un gusto.